Ahora sí, menos más, hermano, que la multitud de consejeros está la sabiduría. Y comenzamos orando. Y oramos, Padre, porque te necesitamos, porque necesitamos escuchar tu voz, Señor, porque anhelamos obedecerte, Señor. Para eso te tenemos que conocer y tenemos que ver el privilegio que tenemos, Señor, de poder tener tu palabra, de poder meditar en ella, Señor, de tener tu Espíritu Santo que nos enseña, Dios mío, el modelo de Cristo, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a estar atentos a tu palabra, Señor. No a lo que pensemos nosotros, no a lo que tengamos que hacer después, sino en tu palabra. Te necesitamos, Padre, te necesitamos en el nombre de Cristo. Amén. Mira, seguro que, bueno, yo primero, porque estoy viendo a todos, pero a Alicia, estamos muy contentos, muy contentos. Ella más y nosotros la sumamos. Estamos muy contentos, porque era una carga fuerte que tenías y bueno, que seguro que nos damos cuenta a todos, ¿no? de que Dios está haciendo grandes cosas aquí en la iglesia. Somos muchos los hermanos que estamos trabajando de una u otra forma y muchos los que participamos en los estudios y en la alabanza, pues se ve cómo nos dirige, ¿no? Ante el trono del Señor y cómo los jóvenes están trabajando, ¿verdad? Y son muchas cosas. Y mira, un detalle, hay iglesias que solo predica una persona normalmente. Solo hay una persona que toma el tiempo de la palabra. En nuestro caso somos 7. Gloria a su nombre, ¿verdad? Y comento esto porque cada uno de nosotros tenemos un cierto estilo, ¿no? Al empezar. Por ejemplo, yo pienso en Freddy y cuento una historia, ¿no? Cuento una historia y entra así. Yo normalmente, ¿sabéis cómo empiezo? Mi mujer lo sabe seguro. A ver, ahí está con la cabeza. Yo normalmente empiezo con una pregunta, ¿verdad? Pues no tengo pregunta esta vez. Así que vamos al texto, por favor. No tengo una pregunta y llevo días diciendo, ¿cómo le digo yo a mis hermanos que estén atentos a este texto? Que también va para ellos. Y así que entre todos vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos al texto que está en Santiago, capítulo 5, versículos del 1 al 6. En Reina Valera la titulan Contra los ricos opresores. Y este es el tema. Generalmente aquí no somos ricos, ¿verdad? Y menos opresores. Vamos a ver el texto. El texto dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. En fin, no somos ricos, no somos opresores, pero esto también tiene que ver con nosotros. Dice la palabra de Dios que toda escritura es inspirada por Dios y útil, y dice toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, con un propósito,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Así que este texto también va para nosotros. A lo largo de la última semana hemos estado hablando sobre la carta de Santiago, ¿no? Y se han venido mostrando evidencias muy claras de la fe genuina. Nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras, ¿verdad? Y hemos visto que una fe genuina se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, en la forma que enfrentamos las pruebas. Dice Santiago, no sé solo oidores, sino hacedores, ¿verdad? Cómo nos acercamos a Dios en oración, cómo no tenemos asesión de personas, cómo utilizamos nuestra lengua para hablar Eso habla más fuerte que nuestras palabras, ¿verdad? Así que Santiago nos ha dicho una y otra vez, nos recuerda que una fe auténtica se ve, se nota y se demuestra en la vida. Así que ahora mismo podemos pensar, bueno, ya las semanas pasadas yo recuerdo a algunas hermanas que escuché ahí por el pasillo cuando se terminó la predicación de Francis y diciendo, hoy me ha dado, hoy me ha llegado, ¿no? Pues sí, ¿verdad? Pues sí, gloria a Dios, que no somos insensibles y que tener en cuenta a Dios en la planificación, en lo que hacemos. Pero así ha sido toda la semana, ¿no? Hemos sido confrontados, ¿no? Y entonces, aquí podíamos decir, yo no soy rico, yo no soy un opresor, esto no va conmigo. Pero aquí vamos a tratar un tema que es muy cercano a todos nosotros, tan cercano como el bolsillo, ¿verdad? El dinerito. Cómo la actitud que nosotros tengamos con la riqueza afecta a nuestra relación con Dios. Porque Dios acusa por el mal administración de la riqueza, Dios acusa por el mal adquisición de la riqueza y Dios acusa por el mal gasto o consumo de la riqueza. Y eso nos afecta a todos, ¿verdad? Así que esto tiene que ver cómo ganamos, cómo administramos y cómo usamos. Así que esto, en la medida que cada uno quiera, puede ser un espejo para nuestro corazón, ¿verdad? Y este tema es interesante porque vivimos en un mundo donde el dinero suele dar una falsa sensación de seguridad, de poder y de impunidad. Tanto tiene, tanto vale, ¿verdad? Y Santiago nos recuerda que Dios no es indiferente ante la avaricia o la injusticia social, el lujo egoísta. Dios tiene en cuenta estas cosas. El Dios creador, el que tiene que estar en miles de cosas, también trata con nosotros en este tema. Y aquí nos obliga a examinarnos, porque el problema no es tener dinero, eso no está en causa, sino es el amor al dinero, confiar en él y usarlo sin temor de Dios, como si Dios no existiera. Yo soy un administrador, no soy el propietario. O no sé cuántos de ustedes cuando naciste viniste con una chequera, o no sé, ¿verdad? Vinimos más bien despejaditos. Nos vamos a ir sin nada, aunque en este caso vamos a ir vestidos, seguramente, ¿vale? Pero, mirad, desde cuando entramos en este mundo hasta que partimos, lo que tenemos ha sido dado. Somos administradores. Somos administradores. No somos los dueños. Así que esto es un llamado para todos, ¿verdad? Me ha llamado mucho la atención que la epístola de Santiago, ¿no? que en todas las introducciones la hemos relatado un poquito,
para recordarla, no va a ser el caso, ¿no? Pero hemos visto el corazón de un pastor aconsejando a esas ovejas que están dispersas y están en una situación complicada. Y hemos visto el tono, ¿no? ¿Cuántas veces se utiliza hermanos, hermanos míos o amados? Cada vez que va a aconsejarle, cada vez que va a cambiar de un tema, hermanos míos, ¿verdad? Aproximadamente entre 15 y 19 veces lo utiliza antes de una corrección. Hermanos míos, hace esto, hermanos míos, ¿verdad? Sin embargo, aquí vemos un cambio drástico, ¿verdad? Vamos ahora, ricos, a llorar y aullar por las miserias que os vendrán. O sea, vemos esa cercanía que incluso se da después, mirad, en el versículo 7, o sea, vamos a leer hasta el 6, ¿verdad?, en nuestro pasaje, pero el versículo 7 dice, por tanto, hermanos míos, tened paciencia, ¿verdad? Se continúa con ese tono. Y después en el 12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, ¿verdad? Entonces aquí hay algo que, esto parece un terremoto, ¿no? Porque está ahí, sí, de pronto, ¡boom! Como los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Con los ayes. Así que esta ausencia es deliberada y señala que los destinatarios de este juicio no son vistos como parte, o sea, no son vistos como parte de la comunidad, sino como enemigos de Dios. Porque mira, en lugar de consejos para una vida santa, el autor utiliza imperativos como llorad y aullad. Es un término onomatopéyico que describe el grito agudo de quienes se enfrentan a una tortura, condenación. Hay un cambio muy drástico, ¿verdad? Y mira, este tono se empieza a endurecer ya en el pasaje que hemos comentado, ¿no? En el pasaje anterior, en el 4 del 13 al 17. Y también viene de la misma forma, ¿no? Vamos ahora, o oíd ahora. Entonces esto demanda una atención inmediata ante una crisis inminente. Aquí hay un cambio, ¿verdad? Cuando Santiago señala el pecado, que como hemos dicho lo hace de tono afectivo o de consejo, está hablando de la debilidad de la fe de los hermanos, ¿no? En 4.13, en el que compartió nuestro hermano, pues está hablando de la presunción de esas personas no queriendo reconocer la soberanía de Dios en todas las cosas, ¿no? Y aquí ya vamos un paso más, ¿no? Vamos con una actitud condenatoria, con un tema de fraude, de opresión. Esto ha ido a más. Vamos suave, pom, pom. Aquí hay una progresión del pecado, desde la omisión, que era lo que escuchamos, ¿no? Que no se tenía en cuenta a Dios para los planes, entre otras cosas, ¿verdad? Aquí ya hay una comisión, y es qué hacen los ricos opresores en relación con las riquezas, ¿no? Vamos ahora, oí ahora. Así que en el capítulo anterior no solo ignoraban a Dios, ahora se ha convertido en exprimir al prójimo, en afectarlo, ¿vale? Esto nos puede hacer pensar quiénes son los destinatarios de este mensaje, de esta parte. Pues mira, aquí hay varias posturas. Algunos defienden que estos ricos son incrédulos externos, terratenientes ricos que
que no se han convertido y que explotaban a los jornaleros, a estos judíos convertidos que se habían tenido que ir de Jerusalén posiblemente sin nada, y que vivían al día y que trabajaban por el sustento de ese día y que estaban siendo oprimidos, ¿verdad? Y bueno, pues aquí esto se argumenta por la severidad del texto. Aquí no se llama al arrepentimiento, ¿verdad? Aquí no. Aquí lo que se hace un anuncio de un juicio inminente. Esto también es una figura literaria que se llama apóstrofe, que es hablar a alguien que no está presente. ¿Y esto para qué se hace? Para consolar a los que están presentes, a los cristianos oprimidos. Es una forma de que aquellos que estaban siendo oprimidos entiendan que Dios está al tanto de esto y que Él va a pagar. Y además, cuando habla de el Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos ha escuchado su clamor y ejecutará su justicia, ¿no? Hay otros que piensan que aparte puede incluir a ricos que estuvieran, que dijeran que son creyentes, pero que realmente no lo fueran. Porque no lo llaman ni hermanos, ¿verdad? Aunque se sientan en los bancos de la iglesia, pero realmente su carácter es el de un incrédulo. Este texto también puede funcionar para una advertencia para nosotros. Ahora nosotros no somos ricos ni opresores. Dios es el Dios de la riqueza y algún día, si Dios quiere, puede cambiar esa situación de riqueza, no de opresión, que eso viene del corazón del hombre. Pero es una enseñanza, una advertencia que el amor al dinero puede infiltrarse y corromper el corazón del creyente. ¿Verdad? Y eso afecta a nuestro prójimo, afecta a cómo tratemos a nuestro prójimo. Y eso lo vemos en nuestro entorno, ¿no? O tenemos esa sensación, ¿no? Cuanto más se tiene y más uno vanagloriado está, parece que tiene menos sensibilidad con los demás, ¿no? Así que es interesante pensar que esto también tiene que ver con nosotros. Y mirad, si nos comparamos con las personas del siglo I, podemos definir rico cualquier persona que posea fondos libres después de cubrir sus necesidades básicas de alimentos, ropa y refugio. Ellos trabajaban por el sustento diario, muchos de ellos no tenían posesiones. Si nosotros nos comparamos con la situación de estas personas, ellos nos podrían ver como ricos, ¿verdad? Puede ser, ¿no? Por otro lado, se puede ser pobre y avaro a la vez. El pecado no es la cantidad de dinero, sino la idolatría de nuestro corazón, ¿verdad? Cuando ponemos nuestra seguridad en lo poco o en lo mucho que tengamos, ¿verdad? Y por otra parte, mirad, también tenemos que estar atentos a este texto, porque aquí habla de injusticia, de cómo hemos hablado de cómo administrar los recursos, de cómo adquirir los recursos y de cómo gastar esos recursos, ¿no? Y hemos hablado que Dios acusa del mal uso que se haga de esas tres cosas. Y nosotros también podemos caer en esa situación. ¿Cómo? Pues mira, no pagando deuda a tiempo. Nosotros no pagamos, tenemos más recursos, ¿verdad? Defraudar los impuestos, tenemos más riqueza, son riquezas injustas, que al Dios Todopoderoso no se le escapa. Podemos también no valorar el tiempo que otros trabajan para nosotros, ¿no?
¿verdad? En definitiva, Santiago 1, del 1 al 6, funciona como la sirena de una alarma, ¿verdad? Y aquí lo que está diciendo es que la fe genuina es incompatible con la injusticia social y con la idolatría material. Estamos hablando de fe viva, ¿no? Y la fe viva se ve el domingo cuando cantamos, cuando alabamos, cuando adoramos, y se tiene que ver de lunes a viernes cuando estamos trabajando. Y por supuesto el sábado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor del Sabbat está a la puerta, dice 5:9. Y nosotros tenemos que pensar que la verdadera riqueza no reside en lo que acumulamos, sino en quien somos en Cristo y en nuestra fidelidad, en cómo administramos los dones que Dios nos da. Es normal para nosotros ver escándalos de corrupción, es moneda de cambio, ¿verdad? Y ya no nos asusta tanto la cantidad, sino además lo que han tenido que hacer, cómo lo han conseguido, perjudicando a quien fuese por el medio, ¿verdad? Así que el tipo de escena que nos dice Santiago no es nueva para nosotros, se sigue dando. Y Santiago nos dice que Dios también levanta cargos. Y no es en un tribunal humano, sino en su tribunal. Y cuando Dios acusa, nadie puede sobornarlo. Nadie puede manipular la evidencia. Nadie puede escapar de su sentencia. Muchas cosas se dejarán sin el justo pago aquí en la tierra, no en el tribunal de Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, los 3 puntos que vamos a ver son los siguientes, que tienen que ver con la administración, la adquisición y el disfrute de riqueza. Dios acusa, primer punto, Dios acusa las riquezas mal administradas. Dios acusa por las riquezas mal adquiridas. Y Dios acusa por las riquezas mal disfrutadas. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Mirad, esto es para temblar. Esto es para temblar. Este lloro no es un llamamiento al arrepentimiento, sino un grito de lamento de quienes se dan cuenta que su destrucción es inevitable y que esos tesoros que se han guardado no lo van a salvar ante el juicio de Dios. Vivimos como si parece que no hubiera Dios, como si no tuviéramos que dar cuenta. Santiago describe 3 expresiones de riqueza. Bienes que se pudren, ropas comidas por bolilla y metales corrompidos. Y son la riqueza que básicamente, junto con tener posesiones, pues eran moneda de cambio, ¿no? Cuando dice riqueza podrida, posiblemente se refiere a la riqueza, a los excedentes de grano y productos agrícolas acaparados por terratenientes en silos, mientras las personas se morían de hambre. No somos sensibles a la necesidad de los demás. Tenemos más, pues más. Otro aspecto que habla Santiago es ropas comidas de polilla. También era una riqueza. Las ropas incluso era un símbolo de estatus, era algo que se heredaba, ¿verdad? La ropa tenía podría tener joyas o hilos de oro. Y
Y Santiago lo que advierte es que ante ese lujo que es estático, no tiene valor para la eternidad. Y las polillas arruinarán o arruinaron lo que el hombre guardó para sí mismo, ¿no? Y después está aquí una cosa curiosa que habla de oro y plata enmohecido. Y puede ser una ironía, porque sabemos que el oro y la plata no se oxidan como el hierro. Sin embargo, algunos comentaristas señalan que cuando hay una acumulación de estos metales en un lugar húmedo, hay como una patina o un moho que pasa en la superficie, ¿no? Aparte, si nosotros pensamos que esas riquezas se pueden devaluar, pensad, por ejemplo, en el valor de 1.000.000 de pesetas, por ejemplo, en el año 70, ¿verdad? 1.000.000 de pesetas, 1.000.000 de pesetas, 1.000.000 de pesetas. Y tú lo guardas al 1.000.000 de pesetas, lo guardas en un calcetín, no sé si cabe, pero lo guardas allí, ¿verdad? Hay personas que tienen dinero debajo del colchón, yo he visto uno, familiar, que era más de 1.000.000, sí, yo me sorprendí. Que 1.000.000 en ese momento, en el 70, y ahora son 6.000 euros para los jóvenes, el cambio es así. O sea, no me estoy traduciéndolo bien, pero ahora tú dices con 6.000 euros, bueno, ¿verdad que se devalúa? Eso que tú pensabas que era grande, pues se devalúa. Y además, el pasaje es que me aterra, la verdad, porque dice: el moho de la riqueza acumulada testificará con vosotros y devorará vuestras carnes como fuego. Lo que era para mi seguridad se va a convertir en el fiscal y el verdugo. O sea, yo no voy a poder mirar para otro lado porque es lo que tengo. Lo que yo creía que es lo que me iba a proteger, resulta que es el que me acusa. Es el que me acusa. Dice que han acumulado tesoros para los días postreros, ¿verdad? Y esto es una evidencia para la ejecución judicial ante el tribunal de Dios. Así que riquezas mal administradas. Nosotros tenemos que ver también cómo administramos nuestros recursos, ¿verdad? Pero aquí Santiago no está condenando que podamos guardar, que tengamos una previsión sana, un trabajo diligente, un ahorro prudente. No. Lo que denuncia es la acumulación avara, egoísta y sin un propósito también para Dios, teniéndolo aparte, ¿verdad? Y como hemos dicho, que quede claro que el problema no es poseer bienes, sino idolatrarlo, administrarlo como si no vinieran de Dios. Por tanto, no es pecado ser rico. Dios es el que da la riqueza y el honor. El pecado está en amar el dinero, poner la confianza y usarlo sin la mayordomía santa. Sabemos que la raíz del problema está en el corazón, ¿verdad? Porque raíz de todos los males es amor al dinero, el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, ¿verdad? El problema es el amor al dinero, el uso pecaminoso de lo que Dios nos ha dado. La riqueza puede convertirse en una bendición cuando es recibida con gratitud y administrada con humildad y puesta al servicio de la gloria de Dios. Y Dios puede y utiliza a hermanos nuestros dándole esas riquezas también para este fin. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Para subrayar que el problema no es que una persona sea rico,
Tenemos en la Escritura muchos ejemplos, ¿no? De hombres piadosos que Dios bendijo materialmente. Abraham, ¿verdad? Abraham fue muy rico en ganado, en plata y en oro. Y él vivió como peregrino y levantó altares al Señor y usó recursos dentro de los propósitos de Dios. Job, ¿verdad? Un hombre de grandes riquezas, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, dice la Escritura. Y cuando perdió sus bienes, demostró que su tesoro supremo no era lo que tenía, sino el Dios que da y quita, ¿verdad? David también tuvo abundancia y utilizó parte de sus riquezas para preparar material para la casa de Dios. ¿Os acordáis de José de Arimatea? No es que lo conozcáis, pero acordáis de él, ¿verdad? Un hombre rico que puso sus bienes y posición al servicio de Cristo. Mira, se arriesgó mucho, tenía una posición. Así que todo esto nos recuerda que las riquezas no son necesariamente una señal de impiedad. Esto tiene que ver con el uso que le demos para alimentar nuestro orgullo, para tener seguridad, falsa seguridad, o para promover la gloria de Dios. Sobre la utilización de la riqueza, del dinero, la Biblia es un compendio. Habla muchísimo, ¿verdad? Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Las riquezas no pueden ser un rival frente a Dios. Lucas 12:15 les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Verdad? Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Así que el deseo de tener más nunca satisface verdaderamente. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Amén. Entonces nosotros como creyentes debemos vivir contentos porque tenemos que estar confiando en la fidelidad de Dios. Confiamos más en Dios que en el euro, ¿verdad? Recordad la parábola del rico insensato, ¿verdad? Que acumulaba lo que hemos visto, mis graneros tan llenos y tal. Y dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, porque tenemos un alma, porque tenemos un pastor de las almas, porque es lo más importante que tenemos, lo único importante, bueno, lo más importante que tenemos, ¿no? Por último dice en 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo mandan que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios quiere que disfrutemos de lo que nos da, ¿verdad? Así que Dios nos dice cómo administrar, nos da pauta cómo administrar nuestro dinero. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 6, 18, 19, los versículos siguientes, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y os suena esto también, ¿verdad? El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de
dé como propuso su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Tenemos recursos, y no solo para nosotros. Nos da la oportunidad, nos da la bendición de poder bendecir a otro. Dice Efesios 4:28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y muchas veces nuestro corazón está hecho una piedra. Vemos tantas cosas que... Y eso es que Dios nos dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Tenemos el mejor aval, y sin embargo somos en general, ¿no?, cortos con la necesidad de los demás, con la nuestra somos muy dolientes, pero con el resto. Así que, hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos con la necesidad nuestra y la necesidad de nuestros hermanos también. Mirad lo que dice Deuteronomio 15, 7, 11. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano libremente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año 7, el de remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle. Porque él podrá clamar contra ti a Jehová y te contará por pecado. Sin faltar le darás y no serás mezquino de corazón cuando le dé, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Recordad también, en cuanto lo hiciste a uno de estos, a mí me lo hiciste. Todo lo que poseemos pertenece a Dios. Somos administradores. El dinero puede convertirse en un siervo útil o un ídolo despiadado que nos aparte de Dios. Y eso se da cuando lo acumulamos solo para nosotros, sin gratitud, sin generosidad, sin propósito eterno. Estamos mostrando realmente lo que está hablando Santiago, una evidencia de que nuestro corazón, de que no hay una fe genuina, nuestro corazón se está apartando, ¿verdad? Nosotros, hermanos, tenemos que dar cuenta de cómo administramos nuestros recursos. Y ahora cada uno de nosotros puede, en lo poco o en lo mucho que tenga, puede ver cómo lo puedo hacer mejor para el Señor. ¿Cómo? ¿Cómo puedo cubrir las necesidades de mi familia? ¿Cómo puedo apoyar la obra? ¿Cómo puedo apoyar a obreros? Si nosotros los que estamos aquí decidiéramos montar una empresa, ¿tendríamos capacidad para contratar a una persona? Sin duda. Sin duda. Tenemos una empresa mucho mayor que algo material. Tenemos una empresa. Y tenemos que ver si dentro de nuestros recursos podemos administrarlos para que ahora tenga un obrero a tiempo completo. Buscar primeramente el reino de Dios, ¿verdad? Tenemos que examinarnos, tenemos que
que preguntarnos, ¿apartamos ese dinero para Dios con fidelidad o nos cuesta? ¿Tenemos conciencia de la dificultad de nuestros hermanos? ¿Planificamos bíblicamente? Quiero decir, o lo que hacemos es consumir y acumular. Por eso es bueno que aunque estamos hablando de los ricos opresores, también veamos nosotros nuestra situación en cómo administramos los recursos que Dios nos da. Y no estemos contentos ni satisfechos en el nivel que estamos, porque siempre los podemos hacer un poco mejor, ¿verdad? Así que hemos visto que Dios acusa la riqueza mal administrada. Pero mirad, el segundo punto es que Dios acusa por las riquezas mal adquiridas. Dice el versículo 4, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. He aquí, clama el jornal de los obreros, y al final dice, han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Aquí Santiago pasa de la mala administración a la mala adquisición, ¿verdad? Aquí ya no se habla de avaricia, sino de cómo de injustos somos con los demás. Se enriquecieron reteniendo el salario de quien dependía de ese jornal para vivir. Porque el jornalero de Palestina del primer siglo vivía al día. Su salario se pactaba a diario y era el único recurso para comprar ese pan ese mismo día, ¿no? Retener el pago, aunque fuera una noche, era una violación directa de la ley de Moisés, que suponía también pues, que esa familia no pudiera tener para comer. Mirad lo que dice en Levítico 19:13. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Qué importante. Nosotros vivimos con más opulencia, pero ellos van al día. Deuteronomio 24, 14, 15. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida. ¿Para qué? Para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Importante, dice, un salario de un día. En lo que yo he retenido, que yo debo de pagar a otro, no lo pago. El Señor lo escucha. El Señor lo escucha. Dice en Malaquías 3:5, y vendrá a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. A veces que cuando hablamos de los tribunales nos da un poco hasta de temblor, ¿no? Si te llega una carta que te tienes que presentar en un tribunal, ¿no? Tenemos el tribunal de Jehová de los ejércitos. Y mirad, para los hermanos de hermenéutica y para todos los demás hermanos, que Santiago utiliza la figura de personificación al decir que el salario es el propio salario que salario no pagado clama al cielo. ¿Verdad? Un salario no va a clamar, ¿no? Lo está personificando para llamar la atención, ¿no? Así que ante los oídos de Dios, ese dinero que tiene que estar en manos de los pobres está en el cofre de los ricos. Y eso es un ruido que a Dios le llega y le ensordece, ¿verdad? Él es consciente de eso. Además habla de el Señor de los ejércitos, que en hebreo significa el Señor de la hueste, el comandante de los ejércitos
ejércitos celestiales, era aquel que lo tiene todo, ¿verdad? O sea, está diciendo que Dios no es un observador pasivo, ¿verdad? Que Él es juez guerrero y tiene a su disposición las legiones del cielo para vengar la injusticia cometida contra los vulnerables. Así que para el rico opresor, este nombre, Señor de los ejércitos, es un anuncio de guerra, y para el pobre es la mayor garantía de que su caso no ha sido ignorado. Y nos puede pasar también a nosotros que estemos pasando una injusticia porque no nos están pagando, porque hemos hecho un trabajo, porque no, ¿verdad? Y sabemos que Dios está al tanto, ¿no? Esa reclamación no llega a una oficina humana, llega al Todopoderoso, ¿verdad? Y además, mira, aparte de que Dios ve toda la injusticia cometida, es que esa ganancia obtenida es una ganancia maldita. No es querer acumular, sino es enriquecerse a costa de otro, reteniendo lo que es justo, pagando más tarde o no pagando, ¿verdad? Cambiando las condiciones, cambiando los salarios, y eso también pasa ahora. Y eso también pasa ahora. Y más cuando más necesidad hay, más se aprieta y más se... Recuerdo en una película que una persona que estaba necesitada fue a empeñar un reloj y era un reloj caro y tal, y el prestamista le dijo, no sé qué le diría 500 euros, te doy. Y el hombre le dijo, no, es que tengo mucha necesidad. Le dijo, ¿tienes mucha necesidad? Sí. Dice, pues entonces te doy 500, ¿sabes? Y le dio la mitad, porque cuanto más necesidad hay, más se aprieta, ¿verdad? Pero Dios sí se acuerda. Mira, Amós 8, 4, 7. Oí esto los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo, y la semana y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo? Y dice el siguiente versículo, Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas tus obras. Cuando se obtienen esta ganancia de forma ilícita, Dios acusa y es tomado como pecado. Y el empresario puede pensar, mis números cuadran, mis cuentas también, nadie me ha denunciado, pero en el cielo hay un expediente abierto. En el cielo sí. Hay un tribunal divino. El salario está retenido. El salario retenido tiene voz delante de Dios. Eso es importante, hermano. Cuando tenemos también, somos agravios, nos han agraviado con esto sabiendo que Dios está en el control, que Él escucha, el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Así que también tenemos que ver nosotros, cómo adquirimos esa riqueza. Si en algún caso, a lo mejor tenemos una persona, somos empresarios y tenemos a una persona que está trabajando con nosotros, si nosotros pagamos de forma adecuada, si tratamos con dignidad, ¿verdad? O si nosotros somos trabajadores, si realmente trabajamos como para el Señor o estamos
escaqueándonos o estamos diciendo que hemos echado tantas horas y no es así? También lo que hemos comentado al principio, si no pagamos lo que debemos, si evadimos impuestos, tenemos más, ¿verdad? Tenemos más de forma ilícita, ¿verdad? La riqueza mal adquirida no solo es del explotador, también puede ser una cuestión nuestra. Y como creyentes debemos recordar que Dios aborrece el fraude, la mentira y la injusticia. Dice en Proverbios 11:1, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal la agrada. Miqueas 6:11, ¿daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsas de pesas engañosas? ¿Verdad? Romanos 13:7, pagad todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que el impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Me pongo en la situación de estos hermanos que estaban fuera de su entorno natural, que estaban con necesidad, que lo estaban explotando, que no le estaban pagando y que estaban sufriendo todo esto. Y mirad lo que dice en el versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Así que tenemos que tener cuidado en la administración de la riqueza y cómo también la adquirimos. Y el último punto que se ve en los versículos 5 y 6 es que Dios acusa también por las riquezas mal disfrutadas. Dice el texto, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. La idea no es que gozarnos de las cosas sea pecado. La palabra de Dios nos invita a disfrutar lo que Dios nos da. El problema es el lujo desenfrenado, egoísta y cruel, ¿verdad? Mucho más cuando otros sufren por esto. Recuerdo que una vez estando en un parking, estábamos 3 hermanos y uno de ellos, que no se caracterizaba por evidencia de fe genuina, después de muchos años en el Señor, la evidencia, ¿no? La obra y tal, pues recuerdo que estábamos los 3 y él llegó con un coche nuevo, un coche de un precio exorbitado. Y nos lo fue a enseñar y además el precio. Nos dijo el precio, ¿no? Era un coche desorbitado. Y un testimonio nulo. Y yo recuerdo que el otro hermano le dijo, esto es pecado. Esto es pecado. Y es verdad que Dios nos da los recursos, pero nosotros tenemos que administrar esos recursos. ¿Verdad? Dice, habéis engordado vuestros corazones. ¿Verdad? Santiago compara a estos ricos con animales cebados para el día de la matanza. Ellos creen que están prosperando, pero en realidad se están preparando para el juicio. Y es que es algo que vemos, ¿no? Cuanto más nos entregamos a esos placeres, más insensible se vuelve delante, más insensible se hace nuestro corazón delante de Dios y el dolor ajeno, ¿no? Y después dice, cuando
Cuando Santiago dice, habéis condenado y dado muerte al justo, ¿verdad? Así que, fijaros la progresión, no se conforma con no pagar o retener, sino que además eran llevados a juicio y como no tenían recursos para defenderse, pues todavía iban peor. O sea, que al final el que tiene más utiliza ese poder todavía para más, para peor. El pecado de la avaricia no es solo económico, sino profundamente espiritual. Y va trastocando nuestro corazón hasta que lo hace insensible, incapaz de compadecerse, incapaz de ver que pronto te vas a presentar delante de Dios, que eso sí lo tenemos seguro, ¿no? Así que, hermanos, este punto también va con nosotros. ¿Cómo estamos gastando lo que Dios nos da? ¿Somos lentos para dar en las necesidades de nuestros hermanos? ¿Tenemos un filtro grande para nuestras cosas, pero uno pequeño para las necesidades de otros? ¿Tenemos dinero para nuestros caprichos, pero no para compartir? ¿Cómo gastamos lo que Dios nos da? Somos administradores. Y no se basa en la cantidad, sino se basa en nuestro corazón. Y no está mal disfrutar de lo que Dios nos da. Lo que está mal es disfrutarlo de manera egoísta, sin gratitud, sin generosidad, sin tener en cuenta a Dios. Y ya nos podemos preguntar nosotros, ¿cómo gastamos ese dinero? ¿Tenemos en cuenta a nuestro hermano con dificultad? ¿Tenemos en cuenta la obra de Dios? ¿Tenemos en cuenta? ¿O estoy cebando mi corazón en esta vida? Para terminar, Santiago nos deja 3 cargos solemnes. Dios acusa las riquezas mal administradas, las riquezas mal adquiridas, las riquezas mal disfrutadas. Y detrás de todo esto hay la misma situación, un corazón que no teme a Dios. Y mirad, todos podemos caer en confiar en el dinero. Todos podemos caer en ser egoístas. Y si Dios nos tratara únicamente en base a su justicia, todos seríamos hallados culpables. Por eso necesitamos el Evangelio. Porque Cristo vino por los pecadores, porque Él cargó nuestra culpa, porque Cristo murió por quienes habían amado mal, usado mal y vivido mal. Y Cristo resucitó para darnos un corazón nuevo. Un corazón que nos libere del dominio del dinero, que es necesario, pero no puede ser nuestro amo. Porque al final de nuestra vida que llegará, mira, no importa cuánto acumulaste, sino a quién adoraste. No importa cuánto guardaste, sino si fuiste rico para con Dios. Aquel que no tiene deuda, ¿verdad? No va a importar, sin duda, el tamaño de tu cuenta, sino el estado de tu corazón delante del juez justo. Terminamos recordando un versículo que seguro que lo recordáis, 1 Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.
Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Padre, te damos gracias, Dios mío, por lo que tú permites en nuestras vidas, Dios mío. Te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios amoroso, porque nos provee, porque nos cuida, porque nos sustenta, Señor, porque tenemos lo necesario y más de lo necesario, porque nos hace partícipe de tu obra, Señor, porque nos da tantos recursos que podemos ayudar a otros, que podemos ayudar en tu obra, que podemos ser parte, Dios mío. Ayúdanos a ser buenos administradores. Ayúdanos, Señor, a ser buenos administradores de lo que tú nos das, Señor. Ayúdanos también a tener ganancias que sean honestas, que seamos testimonio fiel, correcto en nuestros trabajos, donde estemos, Señor, y que gastemos, Señor, con temor también, Señor, acordándonos de los que menos tienen, Señor, y acordándonos de tus propósitos, Señor. Gracias, Padre, porque a ti no se te va a escapar nada. Va a haber un juicio, Señor. Tendremos que dar cuenta de lo que hemos hecho y de lo que no, Señor. Y estamos confiados, Señor, en que tú seguirás haciendo la buena obra en nuestras vidas. Así que sigue ayudándonos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.